Hola, a mediados de este julio del 2020, la situación de la política y de la economía de Bolivia está como para llevarla a terapia intensiva. Se parece, por lo menos, la situación política a la que se daba en los tiempos de la anterior Guerra Fría. Tenso, muy tenso. Entonces lo que ha hecho el siglo XXI es dividir los temas y agarra la realidad del narcotráfico por un lado, porque es una actividad económica muy intensa y también política, y por otro lado analiza el tema electoral, lo que está pasando con la ingenuidad de la política boliviana. Dice siglo XXI que hay una guerra entre narcos. Hay narcos contra narcos, dice. La ausencia del cocalero Morales ha dejado en crisis a su partido, pero también ha provocado un vacío en la estructura del narcotráfico interno, causando delaciones cruzadas que ahora facilitan la actividad y la acción de la policía. Dice que el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, ya no tiene tiempo para informar de todas las cosas que está haciendo. Captura avionetas, captura pistas de aterrizaje, captura hangares y captura también a algún lugarteniente del cocalero Morales, como ocurrió en Santa Cruz. El tema de las avionetas, dice siglo XXI, ha provocado una situación diferente. Un temor de la gente a que las avionetas lleven droga al Brasil y al regresar traigan virus. Entonces, en Bella Vista, dice siglo XXI, cuando la población se alzó, agarró una avioneta, la capturó en la pista, se la llevó a la plaza del pueblo, no era porque estuvieran en contra del narcotráfico, no, estaban totalmente decididos a frenar la posibilidad de que lleguen nuevos virus a través de estos envíos del narcotráfico a Brasil. Entonces, y siglo XXI dice que cuando huyó el cocalero en noviembre, los operadores del narcotráfico se sintieron aliviados porque había desaparecido el rígido sistema de cobro de aportes para el instrumento político de los pueblos. La fuga, dice, fue muy de improviso y todo el sistema de cobros quedó huérfano, como quedó huérfano todo lo demás. Los narcotraficantes estaban aliviados porque sus utilidades no debían ser compartidas con nadie, por lo menos mientras el sistema de cobranzas no sea restablecido con la elección del nuevo padrino, porque había que elegir un nuevo padrino. Algunos de ellos llegaron a comentar que el instrumento político les estaba resultando demasiado caro, muy caro. Y algunos recordaron que las FARC habían propuesto en los años 90 que también en Bolivia se aplicara el sistema de grupos armados, como en Colombia, y que garantizan el cobro, por ejemplo, de lo que allí se llama el gramaje, impuesto al gramaje. En Bolivia, dice, los cocaleros bolivianos dijeron, no vamos a tener guerrillas nosotros, vamos a seguir usando el sistema del sindicalismo. El sindicalismo boliviano es de lo más raro porque no necesita patrones. Puedes organizar un sindicato sin que haya un patrón que reúna a los trabajadores. Entonces, siglo XXI habla también de cómo es que la gente en el Chapare no acepta a Andrónico Rodríguez, el pupilo de Evo Morales, y que hay un forcejeo. Ahí habla también de Juan Ramón Quintana y de Romero, de Carlos Romero, que parece que también al desaparecer de la acción política y económica, desaparecieron también las posibilidades de control del narcotráfico en esa región. Esa es una parte de la realidad boliviana. La otra parte, encuestas y virus, dice siglo XXI. Esta vez las encuestas, dice, se adelantaron unos pocos días y ahora deberán repetirse debido a que el virus que afecta la salud de la señora Áñez le fortalece políticamente a esta señora veniana. Las tres encuestas ponen a Áñez en tercer lugar, con Arce por encima del 30%, Mesa por encima del 20% y ella con 15%.
el virus que domina todo el panorama sigue haciendo dudar de las elecciones del 6 de septiembre y ha obligado a aislarse a la señora Áñez, a Eva Copa y a Sergio Choque, presidente de los diputados. Hay un subtítulo del siglo XXI que es de lo más interesante. Dice, Eva evita a Evo. El contagio de Copa es muy sospechoso, dice. De un lado se cree que lo inventó ella misma para evitar que Áñez acapare la solidaridad ciudadana, pero por otro lado se dice que lo hizo para contrariar al cocalero Morales y su deseo de que ella reemplace a Áñez en la cabeza del gobierno transitorio. Dice siglo XXI. Que al parecer la señora Eva Copa se propone jubilar a Evo. Eva jubila a Evo. Esta última lectura parte de la sospecha de que Eva se ha propuesto jubilar a Evo Morales como resultado de la amarga decepción. No hay peor que una mujer despechada, ¿verdad? Ella está realmente decepcionada por la huida apresurada, acelerada de Morales en noviembre. Y no le va a perdonar, según dice el siglo XXI. Una mujer despechada, ojo, hay que tenerle cuidado. Entonces se propone jubilar a Evo, dice, y él está preocupado por el asunto del juicio del terrorismo, que podría avanzar, y menciona el hecho de que, en cambio, Cristina Kirchner en Argentina, donde él está viviendo, está avanzando para reformar la justicia a fin de que los 30 juicios que ella tiene por ladrona y por terrorista queden sin efecto. Siglo XXI menciona el hecho de que en este momento, dice, hay un padrón violado, un padrón electoral violado, y repite las cifras que da Jimena Costa, que menciona que en el 2009 se inscribieron votantes por una cantidad de 1 millón, más de 1 millón de votantes se inscribieron en el 2009 gracias a que llegaron unas brigadas venezolanas para ayudar a empadronar a los bolivianos y produjeron ese milagro, el milagro del interés democrático de los bolivianos. Y después menciona otros datos acerca de cómo es que se produjo ese milagro, ¿no? Dice que se incrementaron a la velocidad similar el año 2009, ¿no? Aumentaron los votos contabilizados entre el 9 de septiembre y el 20 de septiembre, aumentaron en 1 millón. ¿Qué dice la Corte Electoral o lo que se llame ahora el Tribunal Electoral? ¿Qué dice sobre esto? No dice nada. Está avanzando a todo esto el deseo del tribunal, el Comité Cívico Cruceño, de que se convoque a una nueva elección. Siglo XXI, en el tema económico, habla de la prueba de Óscar y dice que Óscar Ortiz era considerado un excelente gerente, un excelente administrador, y cuando tenía la oportunidad de demostrarlo al país con un plan económico de reactivación, se enferma, le llega el virus, pero advierte siglo XXI que en realidad no se necesita un buen economista, se necesita un mago para recuperar la economía boliviana, dice. Por último, habla de las remesas y menciona el hecho de que, según encuestas internacionales e informes internacionales, las remesas de la gente de países pobres que vive en países ricos, pero que envían recursos a sus parientes, se están derrumbando y eso podría provocar un gravísimo problema. No te olvides que a Bolivia llegaba $1.000 millones en remesas y ahora se han reducido dramáticamente y dice el Fondo Monetario que habría que tener cuidado, que no habría que hacer que la gente vuelva a sus países porque eso provocaría problemas en esos países, pero además en los países de los que fueron expulsados. En fin, ese es el panorama de la política tensa que se vive ahora en Bolivia. Eso es todo. Si te interesa, si te gusta este informe, pues podrías suscribirte, poner la campanita para estar advertido, pero además si quieres nos sugieres algún tema que te gustara. Hasta luego, mucho gusto.